En 3, 2, 1, ya. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente bienvenidos a este espacio dentro del marco de los conversatorios que estamos abriendo para fortalecer nuestra salud de manera integral. Este es un nuevo conversatorio sobre el balance laboral y personal. Es un conversatorio en el que de seguro vamos a encontrar muchos elementos de valor para todos en este momento. Y para que podamos asegurar el aprovechamiento al máximo de este espacio, queremos recomendarles que aunque estamos de manera virtual, este es un medio que nos permite interactuar y estar en contacto con todos. Entonces, una manera de poder estar acá es usar el chat que tienen a su disposición, desde para saludar, simplemente decir hola, compartir sus reflexiones y compartir también las preguntas que se vayan dando alrededor del contenido que vamos a ir desarrollando con la invitada que tenemos el día de hoy. Si algunas preguntas no las contestamos inmediatamente, igual síganos compartiendo las preguntas que vayan surgiendo, vamos desarrollando en la medida en que va avanzando el conversatorio y al final recogemos todas las preguntas que nos hayan quedado pendientes y que podamos aprovechar a la oradora que tenemos el día de hoy. Quiero presentarles entonces a Lucila Mejía, mejor conocida por muchos de nosotros como Luchi, y vamos a tomarnos el permiso de decirle Luchi, que es como generalmente ella nos convoca a poder comunicarnos desde la cercanía en este espacio de conversación. Luchi es psicóloga clínica, es coach, ha trabajado en el mundo empresarial en distintos contenidos, entre ellos liderando equipos de gestión humana, y ha tenido la oportunidad de acercarse en algunos momentos en distintas iniciativas dentro de Corona. Entonces es un gusto poder contar contigo el día de hoy en este espacio de conversación. Te cuento que por acá estamos con equipos de líderes y colaboradores de Corona, de Cocementos y con muchos de los familiares de nuestros colaboradores que vamos a estar pues, compartiendo alrededor de este contenido y de las preguntas también que van a ir surgiendo en el transcurso del conversatorio. Luchi, bienvenida. Hola Juli, muchas gracias por la invitación y buenas tardes para todos. Luchi, quisiéramos iniciar el conversatorio entendiendo que nuestra invitación ha sido para hablar alrededor del balance laboral y personal, que comencemos a conversar un poco alrededor de ¿y qué es balance? ¿Qué significa ese balance y cómo lograrlo? Bien, mira, aquí yo primero quisiera como enmarcarlo dentro del contexto que también nos puede servir para la conversación y es, hay algo que todos los sistemas, y si pensamos por ejemplo en nosotros como cuerpo humano, todos los sistemas todo el tiempo estamos buscando la homeostasis, que tiene que ver con cierto equilibrio y por eso cuando algo dentro de nosotros no funciona, algunas veces nos da fiebre o algo pasa, que lo que hace es que entremos a mirar qué se desbalanceó. Entonces, el balance desde muchos lugares muchas veces ha sido como una búsqueda para algunos y una de las invitaciones en este conversatorio también es que cada uno pueda empezar a identificar de todos los que estemos hoy aquí escuchándonos, y tú lo ponías, estamos de distintos, digamos, líneas de negocio, por lo tanto también pueden estar las familias, eso va a implicar que hayan distintas edades, hace que cada uno escuche desde el ser que es. Entonces, lo que es balance para uno no necesariamente es balance para todos. Creo que es lo primero que hay que conversar acerca del balance y es no pretender verlo como una única cosa o como una meta. Porque, por ejemplo, tú no tienes hijos, yo tengo hijos. Y cuando los hijos están,
ya empezamos a buscar que lo que es balance para mí es un balance distinto del que tú requieres. Si lo miramos como una sola cosa, ya ahí empezaríamos a ver que si tú buscas el balance mío, te desbalanceas, si yo busco el tuyo, me desbalanceo. Entonces, es una búsqueda muy personal, que en parte de lo que quiero como invitarnos es a que busquemos ese lugar en el que cada uno encuentra su nivel de bienestar. Y a veces el nivel de bienestar para unos requiere más horas de actividad o requiere un espacio de calma cortico, unas horas de sueño, menos horas, necesita su cuerpo más energía, otros necesitan menos. Entonces no lo podemos decir como una única definición, sino como poder encontrar ese lugar que para cada uno le proporcione bienestar. En ese momento, cada uno puede decir, estoy con un balance adecuado entre mis tareas y mis deseos, entre mis horas de sueño y mis horas de actividad, entre lo que converso y lo que escucho. Casi que todo lo que nosotros estamos haciendo lo podemos entrar a mirar en que lo que hagamos nos proporcione o bienestar, que significa estar bien, esas dos palabritas, o malestar, y ahí es donde podemos entrar a decir, siento que hay algo que no está compensado, es decir, se desbalanceó, o siento que estoy bien, y ahí podríamos ir entrando en lo que sería el balance. Y muy interesante lo que nos compartes, Luchi, porque tal vez muchos creíamos que el balance era un único camino o una única manera de vivirlo, y cómo a veces perseguir ese único camino o eso que creemos que es balance puede no generarnos balance, puede distanciarnos del balance. Y quisiera preguntarte por una emoción para abrir alrededor del tema del balance, un poco como la influencia del manejo de las emociones. ¿Cómo juega la ansiedad? ¿Cómo aparece? Que es una emoción que tanto escuchamos por esta época alrededor, pues como del contexto en el que nos encontramos. Ya, buenísimo, porque si lo dijéramos así rapidito, podríamos decir que si me siento ansioso, automáticamente me siento desbalanceado, y no necesariamente. Entonces yo aquí te voy a pedir a ti y a todos un poco como los oídos grandes, porque voy a poner también el contexto para que cuando hablemos de ansiedad comprendamos eso que es, y también enmarcándolo en la situación pues que hoy nos está cobijando a todos como humanidad, que para muchos es nueva, pues es nueva, por lo menos a las generaciones que estamos, no habíamos pasado por una situación de estas. Y cuando hablo por las generaciones en las que estamos, no es si somos millennials o centennials, sino a todos los que hoy nos correspondió vivir con lo que pasa con una situación de pandemia que en la historia se dice que da más o menos cada 100 o cada 120 años, y a nosotros nos correspondió. Entonces, hay algo, y es que las emociones, cualquiera que estas sean, yo las he venido entendiendo como en relación a los colores, por ejemplo. Entonces hay unas emociones que siempre están como en esa línea de atrás, como pasa con los colores primarios. Yo hoy estoy más como en blancos y morados. Eso quiere decir que para que se diera el morado, probablemente hubo unas mezclitas de unos colores primarios como el rojo, como el azul, etc. Traigo esto porque la ansiedad es una emoción que se deriva de una de las emociones primarias. Y esta es la emoción del miedo. El miedo, que algunos nos relacionamos más fácil con él, otros no tanto, o no que no lo relacionemos con él, de pronto no nos gusta tanto reconocerlo. El miedo, su rol principal es cuidar nuestra supervivencia. Entonces, hoy en día hay ese enemigo silencioso que se llama COVID, que está latente en todas partes del mundo. Lo que hace es que amenaza nuestra supervivencia. Cuando esto pasa, todos nuestros sistemas, y recordemos que arranqué diciendo que incluso el sistema del cuerpo humano se pone en alerta cuando algo pasa. Entonces, todos nuestros sistemas están en alerta
para cuidar la salud, cuidar la supervivencia y que podamos permanecer desde muchos sentidos. El básico, que tendrá que ver con la salud y con estar vivos, y también cuidar nuestros trabajos, cuidar nuestras relaciones en la familia, porque esta situación cambió todo. Entonces, hoy estamos más tiempo en casa y también estamos más tiempo con los nuestros, que no era lo habitual. Entonces, los niveles de tensión se subieron. Cuando eso pasa, al estar todos más alerta, puede ser muy natural que se eleven los niveles de ansiedad y también de angustia. Son dos primas hermanas, pero no son lo mismo. Entonces, la ansiedad, Juli, hace que nosotros hagamos cosas como, esa es la respiración de la ansiedad, hacemos, y empezamos, como el miedo cuida el futuro, lo sentimos hoy y la ansiedad la sentimos hoy y la angustia la sentimos en el momento presente. Sin embargo, están asociadas al futuro, porque decimos cosas como, ¿y qué pasa si? Y si no volvemos a trabajar como trabajábamos antes, y si no puedo nunca más volver a salir a la calle, y si nos dejan salir en junio, pero en agosto vuelven y nos encierran, y si no se consigue la vacuna, y arrancamos en un lugar más desde la razón, desde la imaginación, desde los pensamientos, a crear situaciones que a veces son con un tinte de dificultad, de dramatismo, y a veces no son reales. Eso es lo que hace la ansiedad. Entonces, cuando hacemos así, se puede ver manifestada en incrementar la necesidad de comer, la búsqueda de harinas, la búsqueda de dulces, aquellos que probablemente fumen, entonces empieza a incrementar la necesidad de saciar algo, porque no sé qué es, incluso nos podemos comer las uñas. Y hacer eso y darnos cuenta de eso nos puede servir como evidencia que quizás estamos estando un poquito ansiosos. Y eso nos sirve verlo, no porque esté mal, sino para que nos hagamos la pregunta de, bueno, ¿y qué es eso que de manera recurrente me estoy imaginando? Porque muchas de las cosas que pasan, de esas que nos imaginamos, no son necesariamente reales. Entonces, cuando ya nosotros mismos como que analizamos, y voy a utilizar esa palabra, con un poquitico más de detalle mis pensamientos, yo misma puedo decir, bueno, no es tan real que nunca más vaya a salir de mi casa. Lo que pasa es que quiero salir ya. Entonces ya puedo yo empezar a regularme de cierta manera. No es tan real que nunca más vaya a volver a trabajar. Lo que pasa es que voy a trabajar probablemente distinto o voy a cambiar mis horarios. Entonces ya yo mismo puedo empezar a darme cuenta que eso que me está generando más tensión de la que ya hay, pues también me está ayudando a que mi sistema se desbalance. Luchi, ¿y si es posible, viviendo la ansiedad y las emociones que aparecen durante esta época, frente a los distintos escenarios que puede vivir cada persona, aquellos que están teniendo que salir a trabajar y sienten el riesgo del contagio, pero aquellos que están trabajando desde casa, y entonces desde casa se sumaron muchos factores con los que ahora tiene pues que jugar, desde la familia, desde el trabajo, el manejo también del tiempo, si es posible en una situación tan inusual como la que estamos viviendo, que es nueva para todos, encontrar un balance. Juli, yo me atrevo a decir que sí. Lo que sucede es que ahí volvemos y caemos casi que en lo inicial. Si voy a comparar el balance con estas otras búsquedas o palabras que a veces más desde la psicología de lo positivo o desde como esta sensación de nueva era tenemos tan cerquita, la felicidad. Entonces, en esa búsqueda de la felicidad, a veces nos alejamos de nuestra vida real porque creemos que la felicidad es
que no me pase nunca nada malo, que no me duela nada, que no tenga nunca una discusión ni un altercado, que todo pase como en un mundo más irreal o de utopía. Ahí como cuando vemos las películas me siento como en Disney. Cuando me vivo la vida desde la ilusión, el desbalance está siempre a la mano. Y no solo el desbalance, la insatisfacción, la frustración, cuando caigo con la realidad, entonces digo, ¡ah! No puede ser, esto no era lo que yo quería, porque me voy más a un mundo de fantasía. Y mi invitación es a, claro, yo puedo sentirme ansiosa, es que en estos días no es para unas personas el miedo está resonando en el ambiente, incluso aquí quizás en la conversación, que somos pues más de 500 personas, muchos de los que nos estamos escuchando, tú, yo, podemos estar en nuestras casas y sentirnos agradecidos de estar bien, sentirnos agradecidos porque tenemos el trabajo, sentirnos contentos porque estamos con los que estamos e incluso decir, yo no siento miedo, porque yo aquí conversando contigo estoy tranquila. Ahora, el miedo no es solo mío, el miedo es porque en general en el mundo todo está alerta, porque hay una amenaza latente. Hay incertidumbre, porque yo les tengo que confesar que no estoy muy atenta a las noticias, entonces puedo decir alguna otra cosa, pero dicen que el 7 de junio, luego dicen que el 1, luego, entonces, como hay ciertos cambios que van pasando, al haber incertidumbre, todos estamos como, ¡ah! Nos cambian cosas. Cuando eso pasa, sentir que el piso se nos mueve es natural. Entonces, si yo lo pongo el balance en el mundo ideal, pues no. Pero si yo lo pongo el balance desde una vida legítima, que peleamos con los hijos, que las cosas cambian, que a veces me canso, que unas cosas me fluyen y otras se me estancan, yo puedo saber que no es buscar un ideal, sino poder hacerme cargo de cómo yo puedo asegurar que en lo que estoy haciendo y lo que sí está en mi control, puedo tener unas goticas más de balance. Señor. No te escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí. Muy bien. Por acá nos comparten una pregunta sobre cómo tener la conversación con mi jefe del balance que debo tener entre el trabajo y mi vida personal, sin que él sienta que no estoy comprometido con este esfuerzo colectivo, ya que estamos trabajando más horas de las normales. Bien, esa es una buena invitación para conversar, no solamente una buena pregunta, porque, y en algún momento de pronto les comparto algunos tipsitos. Hay ciertos elementos que nosotros tenemos a la mano para cuidar de eso que nos importa, porque no lo quiero solo reducir al balance. Yo siento que el balance a todos nos importa, pero a veces hay otras cosas que necesitamos poder decir, esto tiene que pasar en este tiempo o no puede dejar de pasar en este tiempo, y eso implica parte del autocuidado al que tanto hemos estado llamados en esta época, que va mucho más allá de lavarnos las manos o ponernos los tapabocas. El autocuidado incluso tiene que ver con mi capacidad de reconocer mis límites propios y cuando yo tengo que poder, por ejemplo, conversar contigo, si tú eres mi jefe, de decirte, Juli, puedo hacer esto hasta este momento y no te puedo hacer esto otro que me estás pidiendo o lo puedo hacer el día de mañana o la negociación que ahí se requeriría. Y eso es algo que pasa por una, voy a sumarte emociones y el mundo del lenguaje. Hay una declaración o una palabrita que podemos utilizar los seres humanos que es monosilábica, que es el no. El no es una emoción, es una declaración que está sostenida por una emoción también que tenemos los seres humanos a la mano, que es la que nos permite cuidar de nuestro espacio y de nuestra tranquilidad personal, y esta emoción se llama rabia. Ojo, esto no es la invitación a que estemos rabiosos, es la invitación a que yo tenga la fuerza y la claridad
para poder explicarle, en este caso a nuestros jefes, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Y eso es poder poner límites. Los límites cuidan algo fundamental y no es solamente mi tiempo y mi balance, sino que además cuidan mi credibilidad. Porque pasa algo si yo no te digo a ti que no puedo. Pasa que por miedo a que tú sientas que yo sí quiero hacerlo y que yo sí estoy comprometida contigo, te digo a todo que sí. Y la trampa es que un día no te voy a cumplir. Entonces, mi claridad y mi poder decirte que no cuida algo más grande y es la relación y la credibilidad. Entonces, aquel que le inquieta no decirle que no a su jefe, un no, por supuesto, explicado, argumentado, un no que invita a la negociación, porque no es un no porque no quiero, es un no de este momento y un va a ser en tal tiempo o va a ser de tal manera. Quiero compartirte un tipcito que nos puede servir, que justamente tiene que ver con esto. Valido contigo si me estás viendo. Entonces, Sí. mira, algo que nos puede servir que va en relación a esta conversación, y aquí, si miramos en la imagen, hay algo que dice, y es que los límites y decir que no son el sonido de nuestra dignidad, pero desde la dignidad que cuida esa tranquilidad y ese lugar desde el que nosotros conversamos. Entonces, cuando nosotros sabemos qué es lo que queremos y sé qué es lo que puedo hacer, podemos saber elegir con qué sí me puedo comprometer y con qué no. A veces, un poco como nos decían en esta pregunta, por cierto temor o por timidez o incluso en relación a nuestras jerarquías, a nuestros jefes, nos cuesta decirlo y lo que termina pasando es que al no abrir yo la conversación con mi jefe y mostrarle lo que me está sucediendo, de pronto incluso invitarlo a que me ayude a priorizar, porque probablemente mi jefe va a saber darme una línea y decirme, está bien que esto no sea ahora, ahora es esto, y le empiezo a incumplir, ahí es cuando ya la credibilidad se puede derrumbar y eso puede impactar la relación y la confianza. Entonces, ya que estamos hablando en aras del balance, cuando me sobrecomprometo porque me dé miedo a que tú no tengas una mala imagen mía, lo que pasa es que yo me voy a asfixiar, yo me voy a cansar, yo después me voy a quejar, probablemente me voy a desquitar con los míos, familia o mi equipo de trabajo con los otros, y ahí empiezo a crear un caos que sí puede llevarme al desbalance y lo único que requería era tener una conversación que me podía llevar al no, en este momento, sí después. Yo no les digo que sea fácil, porque yo sé que algunos deben decir, sí, si fuera tan fácil, lo haría. Yo lo sé, no, esto no tiene que ver con facilidad, puede costarnos un poquito y al mismo tiempo no es imposible. Necesitamos poder o pedir ayuda si lo requiero o invitar la fuerza y cuidar ese bien mayor que también tiene que ver con esa relación, una buena relación con su jefe, una buena relación con sus resultados. Entonces, al yo cuidar eso, pues es mejor pasar por la angustiacita de tener la conversación que no, de sobrecomprometerme y probablemente incumplir. Y probablemente, Luchi, a varias de las generaciones que hoy estamos viviendo este momento, no necesariamente nos educaron en todo esto que tú nos traes el día de hoy alrededor de las emociones. Y para algunos puede ser muy difícil imaginar que quien es la figura de autoridad deba plantearle una conversación o un pedido donde de pronto la primera sensación que me genera es va a sentir que no estoy comprometido, va a sentir que no me importa tanto y justo este es un momento en el que pues todos estamos trabajando juntos para esforzándonos más, queriendo sacar, mantener el barco a flote y desde ahí perdemos de vista de que nuestro líder también es un ser humano que nos necesita para aprender, que el poder tener conversaciones de este estilo le permite darse cuenta de algo que tal vez está siendo invisible para él. Y más sobre todo en los casos de equipos remotos, donde pues te he dejado de ver tu lenguaje también corporal
donde probablemente estás allá en tu casa desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y no me estoy enterando de eso. Entonces, las conversaciones a hoy más que nunca se vuelven indispensables entre todos nosotros. Y con nuestras familias, además, incluso estando juntos, muchas veces estamos muy distantes, sin saber que estamos en el mismo espacio y sin hablar de lo que nos está pasando. Fíjate que yo he percibido que este tiempo también nos ha traído grandes regalos, unos que todavía no hemos visto. Y a veces los regalos no siempre vienen envueltos en papel de regalo. El no poder estarme viendo con mi jefe, el no poder estar tan cerquita con mi equipo, a veces lo que pasaba es que uno veía que el jefe estaba así como con cara de preocupación probablemente, y yo decía, uy, este no es el momento, y entonces hacíamos un quite y nos íbamos por un ladito. O echábamos mano de otro compañero, íbamos entre los dos y creábamos un pretexto para poder conversar de algo. Hoy, y esto te lo cuento y tú lo sabes, que también lo has hecho muchas veces, uno de los temas que yo he tenido que acompañar, y lo he hecho incluso con equipos en Corona, de acompañar a los equipos y a los líderes, es aprender a escuchar. Y hoy, como estamos más a través de las pantallas, ha pasado que nos ha forzado, de cierta manera, a, uno, necesitamos abrir bien las orejas y escuchar, porque ya no puedo decir, yo creo que lo vi tenso. No, ya me toca escuchar y decir, es el tono de la voz, y me estoy viendo forzado a validar, es decir, a preguntarte, Juli, ¿estás bien? Juli, si era así como lo querías. Entonces, esto yo creo que nos está ayudando a que empecemos a diseñar otras herramientas para comenzar. Y por otro lado, como tenemos espacios a través de la virtualidad o a través de los teléfonos, que también se hace necesario que sean concretos y que sean rápidos, ya no podemos tener las reuniones de 4 horas o el comité extensísimo, porque el cuerpo se cansa a través de la pantalla. Esto hace que tenga que hablar y tenga que decir, me cuesta, no puedo, porque tengo que empezar a ser concreto y explícito. Y mi invitación es a que todos empecemos como a tratar de identificar qué cosas, gracias a esto, he empezado a ser distintas, que me viene bien empezar a adoptar para cuando todo vaya recuperando una nueva normalidad, porque conversar no solamente es la vía y es necesario, sino que hoy es el único medio. Si yo no pongo atención a lo que me dices, al tono, al ritmo, no voy a poder tener esa conversación que quisiéramos o la relación que queremos. Luchi, y nos están llegando varias preguntas. Tengan presentes que están ahí, que sabemos que están ahí y las vamos a ir desarrollando. Incluso algunas han llegado antes de estas dos que voy a enunciar, pero justo las voy a anunciar porque tienen que ver con este tema que estamos desarrollando sobre el liderazgo. Una de esas preguntas dice, ¿cómo hablar cuando el jefe no es receptivo y puede un choque o puede generar represalias? ¿Y qué pasa cuando se tiene la conversación con el jefe, pero no hay acción de modificación o de conciencia al respecto y sigue exigiendo se entreguen o que se haga? Entonces, te comparto estas preguntas desde el campo que dominas y que manejas, y yo complemento ahora un poco desde el modelo que hemos promovido de liderazgo en Corona. De acuerdo. Mira, déjame llevarlo como a dos lugares. Yo sé y recibo la pregunta de qué hacer con ese otro. No lo quiero solo llamar con el jefe. ¿Qué hacer con ese otro que no hace lo que yo quisiera que haga? O yo ya le dije una y hasta de pronto le dije dos, pero no cambia. Y aquí, primero, yo he aprendido que si yo cambio, y aquí quiero que me escuchen bien porque puede sonar un poquito enredado. Si yo cambio, el otro cambia, aunque no cambie absolutamente nada. ¿Eso qué quiere decir?
yo los invito, incluso a todos los que nos están escuchando y haciendo las preguntas, a que se miren desde un lugar de grandeza donde quieren aprender, crecer y tienen la posibilidad de hacerse cargo de su gestión y de su vida. Eso implica que yo puedo tener la ilusión de que mi hija sea más ordenada, o que yo ya le he dicho, y esto es de la vida real, le he dicho a mi hija 1000 veces que no grite porque ella tiene también sus clases, pero ella se va emocionando con sus amiguitos y grita, y yo estoy aquí con ustedes. O sea, si oyen un grito, eso puede pasar. Y yo le he pedido 1000 veces que no grite. Ahora, la conversación no es cómo hago porque ella no es receptiva. No sé. También, ¿qué es eso que necesito yo mirar de cómo le he conversado, qué le he dicho, qué tanto he visto su necesidad y qué hace que ella todavía lo haga desde el lugar que lo hace? Porque cuando yo solamente me miro esperando que el otro sea el que cambie, hay algo en la relación que se pierde, porque hay cosas que yo puedo empezar a mejorar. Yo creo que con los jefes, y además de verdad pues he podido conocer a varios en Corona, hay una posibilidad de conversar siempre, pero conversar y hacer un pedido no es sinónimo que me digan que sí a todo lo que yo pida. Conversar es que yo puedo decirte, Juli, mira que la vez pasada no me sentí tan cómoda en esta conversación, y lo pongo en mí. Y pueda que Juli me diga gracias, entiendo, pero no quiere decir que él vaya a cambiar lo que es solo porque yo se lo dije. Entonces yo aquí invito a que la receptividad sea mutua, y que podamos abrir también nuestra posibilidad de ver es qué puedo hacer yo distinto, dado que es a mí quizás la que me está incomodando algo de lo que pasa. Y aquí yo los quisiera invitar a una frasecita que seguro han escuchado alguna vez, y es que nosotros a veces perdemos nuestro propio equilibrio, nuestra propia tranquilidad, nuestro balance o nuestra propia paz cuando nos enganchamos de algo que queremos que sea distinto. Nosotros también requerimos poder invitar, y aquí llegan unas emociones, como la sensatez y la prudencia, para evitar que también los niveles de tensión se eleven, porque nosotros podemos generar una relación más amigable, incluso con aquel que piensa distinto de mí, que actúa distinto de mí, y que pueda que a mí no me guste exactamente como lo hace, pero el hecho de que a mí no me guste no quiere decir que sea que el otro esté completamente equivocado, que es a veces como las posturas que tenemos los seres humanos, que es yo ya te dije, entonces como yo ya te lo dije, tú deberías cambiar. Y eso sí hace que a veces la relación se pueda tensionar. Muchas gracias, Luchi. Y justo como acudiendo al concepto de este conversatorio balance, creo que debemos seguir buscando ese balance entre lo que debe seguir fortaleciendo el líder como líder, entendiendo que como organización hemos venido promoviendo una marca de liderazgo o un estilo de liderazgo en el que cuidamos y acompañamos a nuestra gente, y a través de ese medio logramos resultados integrales con la gente. Y al tiempo estamos promoviendo una cultura de autonomía, donde las personas también puedan ser y sentirse protagonistas de esta construcción en equipo, porque creemos que un lado de la balanza no lo logra, sino todos juntos. Entonces, muy interesante las reflexiones que nos compartes y que van en vía a esa construcción conjunta, pero también a reconocer toda nuestra red de apoyo, que parte primero de con mi líder y poder movilizar esas conversaciones, y tú nos planteas también identificar desde dónde debo llegar a esa conversación. Y observarme y mirarme cómo he hablado hasta el momento con otros y cómo me pueden estar percibiendo otros y cómo mi mensaje puede llegar distinto. Cómo puedo a veces tocar también el corazón de esa otra persona que desconozco y no sé también en qué situación pueda estar atravesando, que no justifica, pero que lo hace tan humano como yo. Y incluso nos pedían que nos repitieras nuevamente la frase
de si yo cambio para compartirla aquí nuevamente con todos. Si yo cambio, el otro cambia, aunque no cambie absolutamente nada. Ok. Se las estoy escribiendo aquí por el chat. Y también estaba mencionando la red de apoyo, y es que al final, como todos estamos en ese proceso de aprendizaje, estamos todos rodeados de no solamente de mi líder y yo, sino también de mis pares, sino también de mis socios estratégicos, sino también de el resto de los equipos en los que juntos pues construimos realidades diferentes y nuevas, que son las que necesitamos ahora más que nunca para enfrentar los desafíos que vivimos. Hay más preguntas, Luchi, alrededor de ese balance desde casa, de si las empresas deberían dar pues como unos tips o unas políticas, o unas definiciones para que el trabajo en casa sea más efectivo. ¿Crees que empresas que lo hacen y empresas que no generan más balance respecto a eso? ¿O puede haber que una persona que es una empresa que te dice exactamente lo que hay que hacer y aún así no lograr ese balance? Mira, yo no me atrevería a decir que sea solo una fórmula para funcionar. Sí he visto que este tipo de espacios, que la cercanía y el escucharnos entre todos, ayuda porque una conversación que es propiciada desde un lugar cuidadoso, cuida. Entonces hace que parte de lo que necesitamos los seres humanos, y déjenme ponerlo porque empecé hablando como con el sistema de nosotros, cuando algo no está bien, por ejemplo en el estómago, hay algo que pasa que sintomáticamente, fisiológicamente necesitamos sacarlo. Y cuando eso pasa, en una acción como que yo boto eso que no me estaba haciendo sentir bien, me alivio. La conversación es un espacio de desahogo, por eso casi que todos los procesos terapéuticos implican en el centro una conversación donde el que está con una inquietud habla y el otro a veces no dice mucho o por lo menos escucha. Entonces tú acabas de traer la red de ayuda. Esto que estamos haciendo hoy, así aparentemente solo se estén escuchando dos voces que son la tuya y la mía, estamos invitados a un conversatorio, o sea, estamos todos conversando porque nos vamos escuchando, porque va llegando la reflexión y eso hace que empecemos a sanar y eso da ayuda al balance. Ahora, yo particularmente creo que sí, evidentemente dar unos tips o dar unas pautas pueden ayudar. Sin embargo, si a mí me dicen todo, me dan todo y me dicen qué debo de hacer todo el tiempo, en lugar de darme la libertad para crear, también me limito. Entonces, cuando todo está tan predeterminado, también hay lugar a que me desbalancee porque mi capacidad y mi imaginación ya llegaron a un tope. No sé si me sigues con esta conversación. Entonces, déjenme utilizar la sabiduría popular. Yo creo que ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Esta situación que nos cogió de imprevisto a todos, yo creo que nos invita a un espacio de aprendizaje colectivo, de reflexión constante, y llega la reflexión, ya que estamos también trayendo el mundo emocional, porque evidentemente la tristeza ha podido pasar por nosotros. Seguramente nos hemos encontrado algunas veces haciendo como... Y nos acordamos de que en enero podíamos salir cuando quisiéramos a cualquier parte. Y entonces decimos, ay, cuando estaba en la oficina y estaba con los míos. Ay, qué raro, este Día de la Madre no nos vimos. Y cuando hablamos así, que llegan, eso se llama nostalgia, que son unas goticas de nostalgia, de alegría más tristeza, eso es la nostalgia. Lo que pasa es que cuando logro ver para atrás, reflexiono. Entonces, yo siento que, dado que todos estamos teniendo a la mano
prever el futuro, valorar el presente y recordar lo que no está, estamos pudiendo aprender y reflexionar. Y eso nos puede ayudar unas veces con pautas y otras veces con unos marcos más abiertos, porque es que esto es nuevo para todos. O sea, las organizaciones también están aprendiendo como sistemas que son a saber cómo sortear esto. El sector, el gobierno está aprendiendo a saber qué hacer con eso. Los colegios, yo creo que aquí hay muchos papás como yo, unos que quizás tengan hijos más chiquitos que la mía está en los 13 y son más adolescentes. A juicio mío ha sido un poco más fácil porque se autogestiona más, pero yo he acompañado mamás que los niños de 6 y 5, entonces las mamás han tenido que aprender a hacer tareas que cuando estábamos en la oficina no nos tocaba. Entonces, yo no creo que haya una fórmula, yo creo que hoy requerimos también ser todos mucho más compasivos con lo que estamos viviendo como humanidad. Y eso nos permite sabernos a todos como aprendices, porque ninguna organización estaba preparada para esto. De acuerdo, así es un aprendizaje gigante para todos. Nos hacen, Luchi, dos preguntas, pueden haber más, por ahora voy a compartir dos alrededor de la familia, sobre cómo lograr también que en casa entiendan cómo, si bien estamos ahí de forma presencial, pues también tenemos que cumplir con un horario de trabajo y responsabilidades. Es bueno ahí generar rutinas. Y también relacionado a la familia es, ¿qué debo hacer con la ansiedad de mi familia? ¿Cómo puedo aconsejar a mis padres que son de la tercera edad y están bastante ansiosos y sienten mucho miedo? Bueno, aquí voy a irme como por los dos lugares y voy a ser un poquito insistente. Definitivamente, Juli, no tenemos otro elemento más a la mano que poder conversar. Yo he visto que con las familias lo que más ha venido sirviendo, además de que puede pasar a través de la conversación, es que requerimos establecer acuerdos. Los acuerdos están para amasar los conflictos. ¿Eso qué significa? Cuando yo no hago un acuerdo, por ejemplo, les voy a dar los ejemplos míos. Aquí, los primeros 2 días de la cuarentena, yo me senté a trabajar en el computador y mi hija se sentó a estudiar y todos nos repartimos y cada uno tomó un sector en la casa. Y luego, ya les he contado algo que Laura a veces se emociona y grita, pero esta era una gritería increíble. Y yo me paré así como medio loca y fui y le dije, pero mi amor. Y ella me miró y me contestó con una naturalidad increíble y me dijo, estoy en educación física. Luego yo me reía y decía, ¿cómo es la educación física de una niña de 13 años? Cuando era primer clase de educación física virtual, ¿no? Entonces, en la vida ella ha jugado en una montaña donde me imagino que todos gritan, pero ahí los gritos no se escuchan. Ahora, no era la única que gritaba, evidentemente. Y luego yo ya tuve que darme cuenta que no sabíamos cómo coordinar esto. Entonces nos tocó conversar y decir, bueno, ¿a qué horas es cada cosa? Entonces cuando yo tengo, por ejemplo, estas presentaciones, les digo a todos y pongo un letrerito, estoy empezando. Entonces ya ellos me dicen, o sea, ¿no puedes interrumpir? No, no puedo interrumpir. Entonces yo me doy cuenta que hablan así. Y ahorita que yo salga, les voy a decir, ya salí. Laura ayer, mamá, estoy grabando un video, porque ahora los profesores les ponen a grabar un video. Entonces nos podemos cuidar entre todos en la medida que conversemos. Cuando se establece un acuerdo y se incumple el acuerdo, yo puedo reclamar sobre el acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo decir, mi amor, me interrumpiste mi reunión y teníamos el acuerdo que mientras yo estuviera aquí no iba a haber, no sé, una música duro. Y no la ataco a ella, porque lo que a veces hace que la ansiedad y la tensión se suba es que yo voy y le digo, ¿tú por qué gritaste? Mi trabajo es súper importante, que esa es una trampa en la que caemos los adultos. Como lo nuestro se llama trabajo, lo volvemos o lo consideramos de mayor valor que lo que ellos tienen que hacer con su trabajo, que son sus tareas y sus responsabilidades, así sean hacer una
juego con plastilina, es su trabajo y es su responsabilidad. Entonces, yo los invito a tener espacios de, por ejemplo, pregúntense en casa, en la hora de la comida, ¿cómo ha sido para cada uno esta cuarentena? Ahora, pregúntenlo y, segundo, cállense y escuchen. Porque la trampa es que empiezan a hablar y le digo, no, pero ¿cómo así que estás cansado si tú no has hecho nada? Entonces ya ahí el otro no me vuelve a decir nada. Entonces podemos empezar incluso a reconocer a los del lado. Reconocer. Puedo empezar a darme cuenta que aquí están también los hijos de mi esposo. Entonces el hijo mayor, Jerónimo, ayer dijo, voy a hacer lo que mejor sé hacer. Y todos dijimos, ¿qué ir a hacer? Y él dijo, ver películas. Claro, nos dio mucha risa. Pero luego nos contó que lo disfruta mucho y que acababa de terminar un examen, es su primer semestre en la universidad y que estaba muy tenso. No teníamos idea que estaba siendo difícil su primer examen. Entonces, a veces solo preguntar cómo está haciendo para ti y darle el espacio para que conteste nos permite que nos vinculemos, porque suena raro, pero creemos que como somos familia, es obvio que nos conocemos y no es necesariamente real. Y este puede ser un espacio para encontrarnos. Y continuando hablando de familia, porque justo empezaste a hablar dándonos el ejemplo de tu hija, y hay una pregunta también relacionada con los niños, de el manejo de esta situación, el balance también para ellos, las repercusiones que pueda tener en su desarrollo, en su personalidad, como lo que estamos viviendo, relacionado también entonces con los más chicos y a veces con los más grandes, como lo difícil que puede ser en ambas vías poder encontrar ese balance. Si puedes regalarnos algunos tips que puedan ayudarnos a cuidar de estos espacios personales y familiares. Y ahorita voy a darle la palabra, también una persona nos preguntó sobre ¿y qué pasa cuando no estoy con mi familia? ¿Qué pasa cuando estoy solo? Entonces, te tenemos muy presente porque también es parte de claramente, de la audiencia, de muchas personas que hoy están solas por X o Y razón desde sus casas. Y eso también tiene unas implicaciones y unos desafíos. Entonces, si les parece, terminamos de desarrollar los tips alrededor de cuando estoy en este momento inmerso de una convivencia con mis adultos mayores, con los niños, el manejo de los espacios, y luego avanzamos con los casos distintos de las personas que están solas. Juli, aquí quiero compartir también unos tips que nos pueden ayudar en el mundo relacional. ¿Y por qué traigo el mundo relacional? Porque no es solamente cuando nosotros queremos cuidar de nuestro estar bien o de ese balance que hemos llamado, necesitamos unas goticas de empatía y unas goticas de simpatía. Estas dos emociones son emociones relacionales. La una, que es esta simpatía, está al servicio de bajar los niveles de tensión, es más de la familia de la alegría, entonces cuida los vínculos con los otros. Y eso en casa, y aquí yo sé que pediste que fuera como primero para los todos y luego para quienes viven solos, pero también los invito a que vayan mirando cómo nosotros necesitamos, ojo, salir de la cueva, es decir, buscar tender puentes con las personas que nos importan, y eso echa mano de la alegría y hace que nos veamos acompañados y estemos cerca. Con la simpatía bajamos los niveles de tensión, invitamos a los otros a que compartan y departan con nosotros tiempo, espacios, con nuestros mayores. Estas dos emociones nos vienen muy bien, porque yo quiero hacer énfasis en que lo que ellos están escuchando, ahora creo que solo pueden salir como hasta agosto o algo así, pueden salir unas horitas al día, pero lo que ellos están escuchando de este momento de vida, no es solo que se pueden enfermar, como lo hemos escuchado nosotros,
ellos han escuchado que pueden morir. Entonces, su nivel de miedo y de tensión es todavía más alto que el que podemos vivir las personas de mi generación. Yo sé que cuando a veces nosotros les decimos a nuestros papás o a nuestros abuelos, quédate, y les hablamos en ese tonito, yo lo hago, eres muy necio, no te dejas cuidar. Yo entiendo y sé, y miren, la intención no está en juego. Sé que lo hacen con el mayor cariño y con el gusto por cuidarlos. Y al mismo tiempo, está un poquito alejadito ese tono de su ser simpático y de su ser empático, porque los tratamos con dureza. Entonces, si yo invito a la empatía, que justo trae la declaración de me importas. Si yo le hablo a mi abuelo como que me importa y desde el lugar en el que me importa, probablemente no le digo, deja tu necedad y quédate en casa, sino probablemente tengo a la mano escuchar qué hace que quieras salir. ¿Cómo puedo acompañarte para que al mismo tiempo estés cuidado? ¿Cómo puedo hablarte desde un lugar donde comprendas que es más seguro que estés aquí? Y por otro lado, por supuesto, necesitamos mucha paciencia para enseñarles estos medios, para llamarlos y saber que alguno me decía que alguna vez le dio a su papá un celular y que él le pone la llamada por cámara y el señor siempre tiene la cámara mirando al techo. No importa. Pueda que yo no vea a mi papá, pero si él me ve, eso ya empieza a generar un vínculo distinto. Esto puede ser también un momento para que valoremos la relación más allá de que quiero que me haga caso, porque a veces nosotros nos comportamos con los mayores como si nosotros debiéramos de hacer que ellos nos obedecieran. Esta situación incluso nos puede ayudar a poner las relaciones en orden. Si es mi papá, sigue siendo en jerarquía superior a mí. Entonces yo también tengo que poderlo escuchar con cariño. Yo creo, Juli, sin lugar a equivocarme, yo creo que necesitamos desarrollar más tolerancia, más paciencia, más prudencia. Son emociones de menor acelere, que no son a las que estábamos acostumbrados cuando todo en teoría era normal. Y ahora que nos encerraron, por así decirlo, o que el ritmo del mundo cambió, estamos como en un entrenamiento importante de saber que se vive a ritmos distintos. Y desde ese lugar podemos, pues, qué mejor que empezar a acompañar a los que más queremos, desde un lugar más compasivo, prudente, paciente, porque las cuarentenas en todas las historias, si miramos a los profetas, no sé, Mahoma, Jesucristo, ellos tuvieron cuarentenas, no sé si fueron o no de 40 días, pero esas cuarentenas fueron entrenamientos y de ahí llegó la iluminación, llegaron otros mensajes. Probablemente lo nuestro esté siendo un entrenamiento en paciencia. Y esa paciencia es hacia los niños que no entienden por qué veo el parque y no puedo salir, hacia los grandes que no entienden por qué a estas alturas de mi vida, que ya hice todo, no puedo tener la libertad de irme a ver con mi amigo al parque. Y si nosotros en teoría lo entendemos, pues entonces démonos en la tarea de entenderlos a ellos también. Luchi, todas estas emociones acompañadas igual por el desafío de la comunicación, ¿verdad? Y hace poco escuchaba también en un conversatorio donde la invitada decía en términos de convivencia en las relaciones de pareja que estaban compartiendo un espacio, a veces puede ser un espacio pequeño, una parte estudio, y en esos momentos ella utilizaba un poco la expresión de que hay que defender con los dientes espacios personales estando aún en espacios pequeños. Y supongo que usó una metáfora tan fuerte y luego lo explicaba y era más como poder llegar a esos acuerdos de pareja o con la familia de
vivimos en un espacio donde solo hay dos habitaciones, la sala cocina y la habitación. Cuando entre a la habitación y cierre la puerta es porque de verdad quiero estar solo o porque de verdad quiero estar sola y no tiene que ver contigo. No estoy molesto contigo, no, tal vez estoy en una emoción en la que prefiero estar solo. O simplemente quiero un espacio para mí y luego abriré la puerta y pues estaremos de nuevo en otra circunstancia o en la misma circunstancia, pero ya con la capacidad de poder estar nuevamente juntos. De acuerdo. Todo, y mira, y esto no es porque solo lo querramos reducir a la comunicación, es porque nosotros somos seres sociales. Y lo que en realidad los seres humanos nos diferencia de los animales, yo tengo 2 perros, lo que nos diferencia, porque ellos, yo he visto que la cuarentena también los ha impactado, porque también no entienden por qué no van al parque todo el tiempo, porque nos ven a todos aquí y no entienden por qué si está la niña no puede jugar solamente, porque hay uno de ellos que es más cachorro. Ellos también les pasan cosas. Ahora, ellos no tienen la neocorteza y esta capacidad de ser más inteligentes que pueden articular lo que les pasa por el lenguaje. Los seres humanos estamos sostenidos por nuestras conversaciones. Eso es lo que nos puede hacer que podamos gestionar, coordinar acciones, transmitir nuestras ideas, crear un conversatorio, por ejemplo. Entonces, si le ponemos más atención al desde dónde digo lo que digo, que es mi mundo emocional, porque yo te lo puedo decir algo con rabia y pelea, o traer unas goticas de la simpatía y de la empatía y lograr que tú me quieras escuchar. Si le pongo más atención a eso, probablemente voy a poder generar resultados distintos y unas relaciones un poquito más armoniosas. Muy bien. Luchi, para el caso de la persona que nos preguntaba en representación de todos aquellos que están viviendo solos la cuarentena o este momento de vida, y particularmente la persona nos preguntaba sobre cómo poderse concentrar viviendo solo. Parece que su desafío en este momento principalmente tiene que ver con la concentración. ¿Qué tip le podemos dar y qué otros desafíos pueden estar viviendo las personas que en este momento están afrontando esta situación desde la soledad? Probablemente, Juli, cuando otros te escucharon decir que su desafío es la concentración, de pronto los que estamos acompañados dijimos, ¡ay, ese es el mío también! Y lo bonito de esto es ver que somos muy únicos y muy poco originales. Pareciera que los dolores de unos pueden ser los dolores de otros también, a pesar de que tengamos circunstancias distintas. Cuando yo lo pongo en términos de los que vivimos con otros nos cuesta concentrarnos, es porque el otro pasa, porque empieza a oler a café, entonces digo, ay, ¿qué estarán haciendo allá afuera? Porque entran y me interrumpen y dicen, ¿ya acabaste? Y uno aquí estaba apenas tratando de poner una idea. Parece que la concentración es algo que se puede aprender como un hábito. Y lo que yo le diría a esta persona que pregunta, lo quiero enmarcar en varias cosas. Uno, y sí, déjame mirar que creo que lo había puesto incluso como uno de los tipsitos que les podríamos compartir para esto del balance. A veces nosotros tenemos algo en mente por hacer y nos va faltando un poquito de foco. Y yo aquí a lo que quiero también invitar es a que empecemos a estar con más capacidad de reconocer que hay cosas que puedo hacer ya y hay otras cosas que puedo ir priorizando y agendando. Entonces, evidentemente, esto puede ayudar para la concentración, pero también nos puede ayudar en términos de productividad. Y es en este momento en la vida, casi que la frase de vivir un día a la vez es vital. Primero porque estamos, como un poco ya se los decía, estoy aquí en el presente, pero un poco anhelando y extrañando lo que ya no tengo y sin saber con mucha claridad qué es lo que viene, que será una realidad distinta de la que vamos a tener. Entonces,
esto de ser multitarea y hacer varias cosas a la vez, lo único que se ha comprobado es que deteriora nuestro nivel de productividad. Entonces, yo lo que le diría a nuestro amigo que pregunta esto es que se ponga probablemente unas metas de corto plazo en corto tiempo. Voy a dedicarme solo 1 hora a esta presentación y paro. Media hora y paro. ¿Por qué? Porque si dejo varias cosas al tiempo abiertas, el celular, la música y un montón de estimulación que esté activándome, pues eso hace que me vaya a costar más concentrarme. Puede estar pasando también que como no estaba tan acostumbrado a estar tiempo en casa, sino que se iba para la oficina, allá tenía una rutina y esa rutina incluía parar, salir a almorzar, porque pues también hay una inercia de una gente que me acompaña para que eso pase. Al estar yo solo, no estoy tan acostumbrada a desayunar bien o a hacer mi almuerzo, a parar y a distribuir los tiempos. Hay algo que requerimos todos para tener mayor bienestar y es buscar tener mayor claridad en nuestras rutinas. ¿Qué voy a desayunar? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Es más, voy a desayunar, no porque viva solo, no tengo que hacerlo. Voy a parar, así como paraba en la oficina, yo paraba a un café y conversaba con la gente. Entonces, si paro a mi café, llamo a mi mamá, llamo a mi amigo y realmente tengo mi momento de conversación. Porque cuando pretendo traer todo, el café, el almuerzo, la fruta, el teléfono y el computador, una de todas las cosas no va a salir bien hecha si no son varias. Entonces, aquí tal cual se los describía, planean y sigue tu plan, invitar la suficiencia para también decir lo que hice estuvo bien. Recordemos algo, yo estoy sola en mi casa, más no estoy trabajando sin un equipo y no vivo sin una familia. No es lo mismo estar solo que sentirme abandonado. Yo estoy sola en mi casa por las circunstancias que están pasando y sigo siendo miembro de un equipo. Entonces requiero poder abrir las pantallas, comunicarme con otro. Por eso hablaba de salir de la cueva, pedir ayuda y dejarme ayudar. Celebrar mis logros y para eso entonces estos medios no solo sirven para estos conversatorios, también en la noche hay que hacer un team familiar y conversar con ellos y contarnos qué hicimos. Y aquí lo pongo súper claro, recordemos que tenemos familia en casa, pueda que no esté al lado, pero es la familia y compañeros en el trabajo. Porque si esto me lo quiero vivir como que estoy solo y me toca solo a mí, se hace más tensionante y más agobiante de lo que ya de manera natural está trayéndonos unas goticas de tensión. Muchas gracias, Luchi. Y dentro de las preguntas, para quienes se han conectado tal vez un poco más tarde y nos han hecho preguntas alrededor del liderazgo que tuvimos oportunidad de desarrollar al inicio del conversatorio, entonces al final les vamos a compartir cómo van a poder acceder nuevamente a este conversatorio y conocer todo el contenido donde van a encontrar respuestas a las preguntas del liderazgo. Pero cuando volvió a aparecer una de las preguntas sobre liderazgo, asocié las reflexiones que habíamos hecho un poco también al concepto de autoridad, porque justo otras preguntas están asociadas a pareciera que el nivel de conciencia sobre el tema de contagio en el tema del COVID está disminuyendo. Personas que salimos a la calle y vemos ya las calles mucho más llenas, y miren cómo juega el rol o el concepto de autoridad en nuestras vidas, que iniciamos la cuarentena con unos pocos contagios, pero el gobierno decreta y todos a la casa. Ahora hay miles de contagios, se empieza a bajar la definición de cuarentena, pero lo que es de fondo, lo que es de impacto y es miles de contagios, y solo porque la autoridad dice esto puede cambiar, ya todos salimos a la calle. Entonces, una de esas preguntas, Luchi, tiene que ver con la conciencia y creo que es bien importante que podamos desarrollar un poco alrededor porque la inquietud iba alrededor de cómo generar
conciencia en nuestros familiares, en las personas, en nuestros compañeros, alrededor del autocuidado y lo que implica pues seguir viviendo responsablemente esta situación, aunque haya o no cuarentena. De acuerdo, Juli. Yo siento que cuando hablamos de conciencia o ser consciente de, implica que yo tenga la capacidad mayor de reflexionar y de darme cuenta qué es lo que estoy cuidando con esto. Y por eso yo al principio decía, el autocuidado va mucho más allá de lavarme o no las manos. El autocuidado también tiene que ver, y esto está enmarcado incluso esta conversación de la conciencia, del balance, porque si yo soy consciente que cuidarme a mí cuida de los que más me importan, y el cuidarme implica, y lo han dicho de muchas maneras, han dicho, si tu ejercicio, tu trabajo se puede hacer desde la casa, síguelo haciendo en la casa. Yo, por ejemplo, claro que quisiera que mejor hubiéramos tenido un gran auditorio, como algunas veces lo hicimos, y nos fuéramos a ver allá. Por supuesto, es más rico, me hace falta el abrazo, qué rico ver los ojos de quienes están preguntando. Y al mismo tiempo soy súper consciente que esto está permitiendo llegarle a mucha gente. Entonces, ¿me dan permiso de salir? Sí, gracias. Y como a mí me importa cuidar a mi hija, me importa también cuidar a los que no conozco y no veo, me importa cuidar a los más de 500 que estamos aquí, pues voy a seguir conversando un rato a través de la pantalla. Entonces, yo creo, Juli, que la conciencia va de la mano de la sensatez, de la prudencia y de la responsabilidad. Esto no es solamente, ya me dieron permiso. Sí, y la sensatez es esa emoción que hace que yo pueda traer un buen juicio, que yo pueda estar más cerca de mi madurez y que pueda decir, no me viene bien salir. ¿Para qué voy a ir a un lugar público lleno de gente y de pronto enfermar a mi abuelo? Porque incluso yo lo que les digo es, si no quiere, no piense en usted. Como a veces se lo digo al hijo mayor de 20 años, yo le digo, Gerito, pues está a los 20, entonces él ya quiere salir a cualquier cosa. Y yo le digo, Gerito, mira, si quieres sal, pero no pienses en ti, piensa en tu abuela. Ay, Lu, pero entonces ya me va a tocar quedarme en la casa. Bien, entonces quédate en la casa. Porque necesitamos conectarnos con un bien mayor. Ser conscientes no es solamente decir, como mi jefe me dijo que podía parar, paré. Ya, pero yo me siento más tranquilo termino. Yo creo que esto requiere autonomía, requiere mi capacidad de elección y poder decir qué me sirve a mí, qué le sirve a los otros, porque hoy estamos en manos de los otros. Hoy no solamente, pues si solo dependiera de cada uno sería muy fácil, pero somos una comunidad. Entonces, yo sí creo que requiere conciencia en términos de responsabilidad, de autodominio, de ser consecuentes con lo que le exigimos a los otros. Y si me cuido y me conecto con eso más grande, pues desde ese lugar puedo ser también más empático con los otros. Gracias, Luchi. Nos preguntan también cómo manejar el balance o cómo manejar las emociones del miedo o la ansiedad alrededor como del panorama económico actual, alrededor del empleo, de la estabilidad laboral, tanto en nosotros como en nuestros familiares y amigos. Mira, ahí pasa algo y es la incertidumbre está para todos, es decir, más allá de lo que también escuchemos que el gobierno intente hacer y las cosas que haga y seguro hacen cosas buenas que nos pueden servir a todos también, el panorama no es solo de Colombia, hay una incertidumbre, digamos, a nivel de un desarrollo económico a nivel mundial, que todo empieza a fluctuar. Este año hemos tenido cambios que no
que son súper inciertos y muy desconocidos, incluso para los expertos en temas de economía, ven que todo va fluctuando de formas que antes no se habían previsto. Entonces es natural que estemos atentos, un poquito aprensivos, incluso que nos genere la angustia de saber qué irá a pasar. Yo lo que puedo decir tiene que ver con, primero, conectarnos con lo que sí está en nuestras manos controlar. Es decir, aquí, y voy a parecer necia trayendo otra vez la sensatez y la prudencia, pero tiene que ver con qué sí puedo gastar y qué no. ¿Cuáles son mis recursos? Esto incluso está invitando a las familias a que conversen de temas que a veces son tabú, como el tema económico. Entonces, pongan sus ingresos y digan, esto es lo que hay, porque estamos contando con cuidar nuestra prevalencia a futuro, cuidando mi empleo, cuidando que nuestra organización también pueda sobrellevar una situación que es compleja para asegurar un bienestar y un balance para todos. Entonces, tú ahorita traías la palabra conciencia. Cuando nos abran de nuevo, no sé, los centros comerciales y todo, algo que yo decía es, algunos pueden estar pensando en salir y comprar como locos y otros podemos estar pensando en decir, si de algo me sirvió esta cuarentena es reconocer que tengo todo lo que necesito. Entonces probablemente no tengo que salir a comprar solo por ansiedad. Por lo menos que mi ansiedad se quede con que acelere mi respiración y no con que me endeudé desde un lugar en el que no lo voy a poder manejar. Entonces, si bien probablemente ninguno de los que estemos aquí tengan ni la varita mágica ni la respuesta para saber cómo va a deparar los movimientos económicos en el país, y sí podemos tener la fe y la esperanza en que todo se empiece a volver a nivelar, sí, cada uno puede empezar a invitar a hacer casi que ese estudio riguroso de con qué cuento, qué necesito, y invitar la prudencia en términos del gasto, la responsabilidad y la consecuencia en términos del ahorro, reconocer que con mis acciones puedo ser factor de mayor angustia, porque si me endeudo, yo mismo voy a estar más angustiada sin necesidad. Pueda que comprarme el televisor de 98, yo no sé si eso existe, 98 pulgadas sea súper bonito, pero me va a generar mayor nivel de tensión. Entonces, esto invita a la suficiencia en todo sentido y a valorar los ingresos que tenemos, a valorar los trabajos que tenemos, a hacer bien aquello que podemos hacer para cuidarnos y hacer que nuestra organización y lo que yo voy haciendo progrese, porque eso va a empezar a cuidar también a toda la comunidad. Y eso no significa que no querramos que todo se nivele. Lo que pasa es que no podemos decir que se va a nivelar ni en septiembre, ni en octubre, y probablemente todo el 2020 será un año de mucho aprendizaje, de mucho ajuste. Luchi, y además de las diferentes preguntas que nos han venido llegando, también han llegado reflexiones, apreciaciones muy conectadas con cada uno de los tips que nos has venido compartiendo, y algunos comentarios también de gratitud de este espacio. Uno de ellos dice, esto de Corona es absolutamente motivante. A mis clientes, amigos y familia les cuento de estas actividades y trato de transmitir el mensaje que nos dan y que nos ayuda a que esto sea más fácil de llevar. Los antojo de trabajar acá. Creo que es bien especial también podernos compartir estos mensajes que en medio de todas las emociones que vivimos, pues todos hacemos parte de un gran esfuerzo y también de una conciencia, que es el concepto que estamos trayendo aquí, de que podemos ser mejores, de que hay precisamente estos espacios nos ayuden a ganar conciencia de en qué seguir trabajando y fortaleciéndonos para seguir mejorando también la calidad de vida de todos nuestros equipos y juntos seguir construyendo muchos más años más para esta organización que
cuida nuestras vidas y mejora la vida de los colombianos transformando espacios. Entonces quería compartirles que han llegado varios comentarios de este estilo y transmitirte la gratitud que está llegando también de varias personas por este espacio. Aparece también, Luchi, la conversación en la que seguramente transitan muchos de nuestros integrantes de equipos comerciales, de equipos logísticos, de equipos de nuestras plantas, alrededor del miedo. Y tiene que ver con cómo manejo el miedo de los riesgos que hay alrededor cuando hay tantas personas ahora en esta situación de contagio. Cómo manejo mi miedo propio, pero también cómo manejo el miedo de mis familiares o personas cercanas que están mostrando comportamientos distintos hacia mí, porque soy el único de la casa que está saliendo. Entonces, al regresar, dicen, pues te queremos, pero tampoco nos queremos contagiar. Entonces, empezamos a sentir que hay temor en mí, pero también temor en ellos. ¿Cómo manejar el miedo en estas circunstancias? Pues mira, Juli, pasa algo y es que el miedo va a estar y va a seguir estando presente. Cuando además tenemos que salir, nos pasan varias cosas y yo he acompañado a los que salen y a los que están en casa. Los que están en casa tienen el miedo y la angustia de ser contagiados, pero la constante zozobra de que su familiar se contagie. Entonces es así como de lado y lado. Y el que sale está con la sensación del temor al contagio y de la culpa un poquitico adentro de, y si a alguno de los míos les pasa algo es por mi culpa. Y yo, por supuesto, también digo, si quien está saliendo es lo suficientemente sensato, consciente, responsable y hace todo, incluso hasta un poquito exagerado, usa sus guantes, tiene su antibacterial todo el tiempo, se queda con su tapabocas así sea súper cansón, las mujeres tenemos nuestro pelo recogido, etcétera, pues va a saber y va a sentir la tranquilidad del cuidado que está teniendo y sabiendo que eso es un cuidado por los que quiere. Por supuesto, eso hay que poderlo hacer. Ahora, ¿yo qué les diría? De verdad conversen, es decir, cuéntenle que cuando ustedes le dicen, ven, échate todo esto, deja los zapatos, quítate la ropa, háganlo porque hay que hacerlo. Pero ¿desde qué lugar lo estoy haciendo? No lo recibamos como si lo estuviera discriminando y tú fueres, porque eso es lo que pasa, es como tú eres una amenaza para mí, límpiate. Claro, el otro dice, ya ni siquiera puedo llegar a mi casa, o no sé si quiero llegar a mi casa. Entonces, traigamos estas góticas de amabilidad, de dulzura, porque yo le puedo decir, tenía esto listo para que tú llegaras, y le puedo acompañar la ropa, o le puedo dejar una notica en la puerta bonita, de tal manera que hagamos más amigable estas normas y estas respuestas que son desafiantes para todos. Ahora cuando ya empiece todo, y déjenme ponerlo como entre comillas, a la normalidad, porque no va a ser la misma normalidad, va a ser una nueva normalidad. Esto de tener que hacer fila en el supermercado, o de tener que esperar a que me tomen la temperatura, yo aquí los quiero invitar, y sé que somos varios los que estamos, a tener mucho centro y mucha calma. Déjenme contarles por qué. Miren, si en la mañana he hecho ejercicio vital, en mi desayuno me tomé una malteada con hartas proteínas y banano y avena, y probablemente me tomé un tecito de jengibre a la media mañana, y estoy muy activo y voy al supermercado y me toman la temperatura, podría pasar que mi sistema esté en un 38. Y todos me van a mirar con cara de, ¡oh!, y van a sonar las alarmas. Yo no sé si eso pase. Y entonces lo que pasa es que me voy a alterar de tal manera que voy a creer que estoy enfermo y que todos se van a enfermar. Y lo que pasa es que todo mi sistema estaba sobrecalentado y con mucha energía, y por eso aparecí con un 37.8 o con un 38. No necesariamente puedo estar enfermo. Y lo traigo porque
una de mis mayores inquietudes, quizás pues por el rol y a lo que me dedico, es que no vayamos a caer en una situación de exageración y de pánico cuando al de al lado le tomen la temperatura y le digan que no está tan bien y yo quiera que más o menos le pase un carro por encima a esa persona. Porque entonces los niveles de tolerancia van a disminuir y la intolerancia se va a disparar y eso no nos ayudaría para nada. Entonces, todo requiere mucha mesura. Sí, nos da miedo salir y al mismo tiempo necesitamos aprender a ir saliendo con prudencia. Sí, nos da miedo que mi compañero, mi esposo, mi hija, mi amigo empiece a ir a su trabajo y entiendo que es parte de que el ritmo de la vida se vaya a regularizar. Entonces, conversen, cuenten sus miedos, hagan el pedido, mi amor, no sé, déjenme exagerar. Para mí es importante que cuando llegues de la casa te bañes. Bueno, ojo, a un pedido me pueden decir que no, yo no me voy a bañar. Sí, me puedo quitar los zapatos y todo. Ah, bueno, y negocien, porque es que si no, créanme, podemos no enfermarnos de COVID, pero vamos a terminar con más divorcios, más dolores en las relaciones, gastritis crónicas, y eso no nos sirve. O sea, el balance no es que no pase nada. El balance tiene que ver con que nosotros nos centremos, respiremos y busquemos que nuestras acciones también sean un poquito de bálsamo y de bienestar para los otros, porque la vida va a volver a tener que empezar a tener otro ritmo distinto de la casa. Muchas gracias, Luchi. Y vamos llegando ya como a la etapa final de este conversatorio, aunque creo que todos muy antojados de seguir ahondando en muchas preguntas que queremos invitarlos para quienes no estuvieron desde el principio, que varias de las preguntas que han aparecido posterior, que tiene que ver también sobre ese concepto de balance y sobre también la tensión que se genera desde lo que nos dicen que es balance o lo que nos dicen que es felicidad, de lo que debemos y no debemos hacer en este momento para estar mejor, también desde nuestro bienestar emocional. De seguro que van a encontrar muchas respuestas cuando tengan oportunidad de conocer todo el conversatorio en el que estuvimos el día de hoy, donde estuvimos desarrollando como varios de estos puntos y un desafío a seguir entendiendo cómo juntos entendemos el balance también en el manejo de los tiempos, de los horarios. Una pregunta más adelante mencionaba el tema de cómo hacemos para entender que efectividad no necesariamente es más tiempo, de que no caigamos en que por estar más dedicados estoy siendo más efectivo, más comprometido, cómo seguimos trabajando alrededor de esa comprensión colectiva. Y pues no quiero cerrar el espacio sin antes recordarles los mecanismos que hemos venido habilitando para seguir fortaleciendo estos aspectos de nuestro bienestar integral y todas las redes de apoyo alrededor de este contenido. Quiero recordarles cuáles son nuestras líneas de atención interna, de orientación y apoyo emocional que hemos habilitado tanto para nuestros colaboradores como para sus familiares. Y esta es una línea de atención interna habilitada por Corona para poder, como nos lo decía Luchi, abrir esos espacios de conversación, de escucha de manera diferente y poder ayudar a ver más de pronto de lo que estamos entendiendo en nuestro contexto y nuestro día a día, pero también recordar que hay muchos otros medios de orientación, desde nuestra ARL, de las EPS, desde el Ministerio de Salud, pero también todos estos tips que tú nos has regalado el día de hoy, desde entender de manera individual cuál es mi propio balance, qué significa balance para mí, en mis circunstancias, en mi vida, con lo que me gusta y con lo que quiero. Contarles además, porque varios me han estado preguntando el conversatorio que tuvimos el pasado con el doctor Santiago y ahora el que estamos haciendo con Luchi, donde
vamos a tener estos conversatorios, cómo podemos acceder a ver las grabaciones. Entonces queremos contarles que la próxima semana les estaremos compartiendo el vínculo para ingresar a este espacio que venimos construyendo en Corona, con Corona Me Cuido, donde vamos a encontrar, además de las grabaciones de estos espacios, vamos a encontrar videos complementarios de parte de nuestros aliados, herramientas que nos van a ayudar tanto para nosotros como para nuestras familias en diferentes canales, como los están viendo, de orientación médica, bienestar emocional, de nutrición, de actividades en familia, deporte en casa, que creemos que va a ser de mucho provecho para todos. Entonces, esta semana sé que muchos van a quieren ver ya nuevamente el conversatorio, queremos antojarlos para que la próxima semana, además de ver nuevamente este conversatorio, pues puedan ver los otros contenidos que tenemos para ustedes. Luchi, pues nuevamente darte las gracias por acompañarnos y darle la palabra a Carlos, que quiere cerrar con un mensaje para el conversatorio del día de hoy. Juli, muchas gracias por todo. Saludos a todos y los dejo con Carlos también para que cerremos. Ok, pues muchas gracias a todos ustedes. Luchi, muy agradable este espacio. Creo que la conversación, como la guiaste y a lo que nos a lo que nos invitas, es de mucho valor, además por lo que observo y veo en el chat. Juli, gracias también a ti por estar presente, planeando, desarrollando todas estas actividades. Y a todos nuestros colaboradores y sus familias que están conectados. Les agradecemos mucho estar acá presentes, estar atentos al llamado para que vivamos esto, entendiendo esto desde una conversación distinta o de diversas conversaciones, para que manejemos de manera integral nuestro cuidado y nuestra salud. Ese es el principal propósito de todas estas acciones y lo que nos muestra Juli como equipos de apoyo para todos nosotros en Corona. Su salud es muy importante y la queremos entender de una manera muy integral, tanto en lo físico como en lo emocional. Por eso es que hemos tratado de hacer mucho énfasis más en el manejo emocional, que nos enseñe o nos brinde nuevas herramientas para estar con calma viviendo estos momentos distintos. Agradezco mucho todo este espacio, que estén presentes. Luchi, nuevamente un gran abrazo y muchas gracias por tu presencia aquí en Corona. Gracias, Carlos. Nos vemos, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias.